Históricamente, la agricultura ha dependido de los niveles naturales de fósforo en el suelo y la adición de materia orgánica fácilmente disponible, tal como el estiércol animal o el excremento humano. Los chinos han usado las excretas humanas como fertilizante desde los albores de su civilización, y los japoneses hicieron lo propio a partir del siglo XII. No obstante, la paulatina degradación del suelo y las hambrunas europeas de los siglos XVII y XVIII mostraron la necesidad de usar fuentes adicionales de nutrientes. Hacia el siglo XIX, Inglaterra importaba ya grandes cantidades de huesos de otros países europeos con este propósito. Por otra parte, hacia esa época se hicieron avances agrícolas importantes que contribuyeron a aumentar la productividad agrícola. Estos avances incluyeron la rotación de cultivos, un mejor manejo de las excretas animales y en particular la introducción de nuevos cultivos fijadores de nitrógeno como los tréboles. En 1840, el químico alemán Justus von Liebig propuso la llamada teoría mineral, según la cual el fósforo, el potasio y el nitrógeno son elementos que transitan continuamente entre la materia viva y la muerta. Esta teoría surgía al mismo tiempo que tanto la urbanización europea como la producción de fertilizantes agrícolas aumentaban. En esta época, las fábricas producían fertilizantes a partir de cenizas y materiales orgánicos, tales como excretas humanas y animales, huesos y otros subproductos de los mataderos locales. Hacia mediados del siglo XIX, la materia orgánica local fue sustituida por materiales fosforados traídos de lugares lejanos. La extracción de guano y de roca fosfórica habían iniciado. El guano es la excreta de aves, principalmente marinas, depositada a lo largo de los milenios. Fue descubierto primero en islas cercanas a la costa de Perú y luego en ciertas islas del Pacífico Sur. Aunque el comercio de guano creció rápidamente a partir de su descubrimiento, su uso se mantuvo limitado y hacia finales del siglo XIX su disponibilidad ya disminuía. Por el contrario, la roca fosfórica era vista como una fuente ilimitada de fósforo y el mercado de los fertilizantes minerales empezó a crecer rápidamente. Al mismo tiempo que se desarrollaron nuevas tecnologías que modificaron la distribución del fósforo en el ambiente, una de ellas fue la introducción de los inodoros, que hizo que los desechos humanos terminaran en las aguas y no en los suelos, lo que a su vez impedía que el fósforo que contienen pudiera ser reutilizado en la agricultura. Esto desencadenó protestas de agricultores y de intelectuales. Por ejemplo, en Los Miserables, Víctor Hugo lamenta que no hay grano comparable en fertilidad del detritus de una capital. Una gran ciudad es el mejor de los estercoleros. Emplear la ciudad en abonar la llanura sería asegurarse un éxito infalible. Si nuestro oro es estiércol, en cambio nuestro estiércol es oro, ¿qué se hace con el oro estiércol? ¿Se arroja al abismo? La comercialización de alimentos crecía al mismo tiempo que la urbanización, pero la cantidad de nutrientes que regresaban a las áreas productoras de alimentos era insuficiente. A finales del siglo XIX, el uso de fertilizantes minerales fosfatados era rutinario en Europa y se incrementó sustancialmente en el siglo XX. Los fertilizantes minerales procesados, como el superfosfato ordinario, tienen una concentración de fósforo hasta 10 veces mayor que el de las excretas, lo que contribuyó a disminuir el déficit de estos elementos en los suelos. La llamada Revolución Verde, iniciada a mitad del siglo XX, aumentó los rendimientos agrícolas en muchos países, principalmente gracias a la introducción de nuevos cultivos y a la aplicación de fertilizantes químicos. Esta revolución disminuyó la proporción de personas con hambruna, a pesar del incremento en la población mundial. La generosa aplicación de fertilizantes de alta calidad en los suelos agrícolas de Europa y América del Norte durante más de medio siglo provocó que estos suelos superaran los niveles críticos de fósforo. Esto significa que solo se requiere la reposición de la cantidad de fósforo que se pierde durante la cosecha. Así, en estas zonas la demanda de fósforo se ha estabilizado o disminuido. No obstante, en las naciones emergentes o en desarrollo, la situación es distinta, ya que se constató un incremento de la demanda de fósforo de un 3 al 4% anual hasta el periodo del 2010 al 2011. 2/3 de esta demanda se originan en Asia. Para el año 2050 se estima que en estas zonas existirán entre 2 y 2.5 mil millones de personas más que alimentar, por lo que la producción de alimentos tendrá que incrementar hasta en un 70% para poder satisfacer esta demanda global. Adquirir suficiente fósforo para cultivar tal cantidad de alimentos será todo un reto.
En África subsahariana, donde al menos 30% de su población padece desnutrición, la aplicación de fertilizantes es reducida. En consecuencia, el 75% de los suelos agrícolas tiene deficiencia de nutrientes y presenta cada vez menos rendimientos. La Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado para la Revolución Verde en África subsahariana, que incluyera un mayor acceso a fertilizantes. Sin embargo, poco se discutió cuán limitadas son las reservas de fertilizantes fosfatados en el mundo. En los años 2007 y 2008, la demanda de la roca fosfórica y de fertilizantes excedió el abasto, y los precios se incrementaron mundialmente en un 700% en un periodo de 14 meses. Esto se debió en parte a un cambio en la dieta de los habitantes de la India y China, que han empezado a consumir mayores cantidades de carne y productos lácteos, y la producción de biocombustibles. De esta manera, la producción de bioetanol no solo compite con la agricultura por semillas y suelos fértiles, sino también por fertilizantes. Se estima que el precio de la roca fosfórica seguirá incrementándose, con lo cual los escenarios geopolíticos son inciertos. Por ejemplo, en la India, país que depende por completo de la importación de fertilizantes, se reportaron en 2008 disturbios y muertes de campesinos que reclamaban la solución del problema del desabasto anteriormente mencionado. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, CSA, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, indica que la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana, y que garantizarla es una prioridad global. Actualmente existen alrededor de 800 millones de personas que no tienen acceso suficiente a alimentos, y mientras que en África el 40% de su población no tiene asegurada su alimentación día con día, un inmenso número de personas sufren de obesidad tanto en los países desarrollados como en los que no lo están. La seguridad alimentaria es un reto que solo puede emprenderse atendiendo varios tópicos de primer orden, como la incidencia de ciertas enfermedades, el saneamiento deficiente, el acceso limitado a agua segura y la falta de poder adquisitivo, entre otros factores. Se reconoce comúnmente que abordar la problemática energética y del agua será decisivo para alcanzar las futuras demandas nutricionales de una población mundial en crecimiento. Sin embargo, el problema de la disponibilidad de fertilizantes fosfatados debería recibir la misma atención. La agricultura consume un 70% de la demanda mundial de agua dulce y el 90% de la demanda de roca fosfórica a nivel global, por lo que está previsto que la seguridad alimentaria podría enfrentarse pronto a la escasa disponibilidad de ambos recursos. La agricultura moderna depende de fertilizantes fosfatados para compensar el fósforo que los cultivos remueven del suelo, pero la roca fosfórica es un recurso no renovable. Existen reservas de estos minerales a lo sumo para los próximos 100 años, que se encuentran bajo el control de un puñado de países, entre ellos China, Estados Unidos y Marruecos. Las mayores reservas están en China, pero recientemente este país impuso una tarifa de exportación del 135% para proteger el abasto nacional. Aunque históricamente se reconoce a Estados Unidos como el mayor productor, consumidor, importador y exportador de roca fosfórica y de fertilizantes fosfatados, en realidad las fábricas estadounidenses de fertilizantes importan roca fosfórica de Marruecos. Las reservas norteamericanas solo durarán 25 años más. A raíz de la ocupación territorial del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, conocida como Marcha Verde, y que tuvo lugar el 6 de noviembre de 1975, este último país controla las reservas de roca fosfórica del primero. Este es un delicado punto de fricción a nivel internacional, ya que la ONU ha condenado la comercialización que Marruecos hace de la roca fosfórica proveniente del país ocupado. Marruecos y la Sáhara Occidental poseen en conjunto más de una tercera parte de las reservas mundiales de roca fosfórica. Irónicamente, África es el mayor exportador de minerales fosfatados, pero es el continente en el que existe la mayor escasez de alimentos en el mundo. Un estudio sistémico del ciclo del fósforo, en particular de la producción y consumos globales de alimentos, puede identificar y cuantificar pérdidas e ineficiencias y por lo tanto contribuir a localizar puntos que permitan la recuperación del elemento. Según un estudio de este tipo, realizado por Johnson y colaboradores en 2004, cerca del 100% del fósforo que la humanidad consume con los alimentos
Aproximadamente 3 millones de toneladas anuales a nivel mundial se excreta en forma de heces y orina. Dado que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, estas empiezan a considerarse como una fuente alternativa de fósforo. En el pasado, este elemento regresaba al suelo, pero hoy los centros urbanos lo direccionan al medio acuático por la vía de las aguas residuales domésticas. El fósforo, junto con el nitrógeno, ocasiona la eutrofización de cuerpos de agua, lo que se traduce en la proliferación de algas y maleza. Así, para evitar este problema y al mismo tiempo recuperar el fósforo que contiene, la recirculación de la orina generada en las ciudades a los campos agrícolas representa un área de oportunidad enorme. Un análisis global del uso del fósforo también permite estimar la cantidad de roca fosfórica necesaria para sostener determinadas dietas. A partir de estos cálculos se sabe que una persona vegetariana requiere 4.2 kilogramos de roca fosfórica al año, mientras que una persona que consume carne necesita cerca de 11.8 kilogramos. Estudios realizados en Sydney, Australia y Linköping, Suecia, indican que el cambio de una dieta occidental convencional a otra, basada en vegetales, ayudaría a disminuir la demanda de fertilizantes de fósforo, entre un 20 y un 45%. En contraparte, si la población de la India cambiara su dieta vegetariana a una de tipo occidental, la demanda de fósforo de este país se incrementaría 3 veces. Además de la eutrofización, la producción de fertilizantes a partir de roca fosfórica ocasiona otros problemas ambientales, tales como la emisión significativa de carbono a la atmósfera. La roca fosfórica es uno de los materiales con mayor comercialización en el mercado internacional. En consecuencia, aproximadamente 30 millones de toneladas anuales de este producto se transportan por todo el mundo. Debido al cambio climático y a la escasez de recursos como el petróleo, es necesario tener en cuenta que el transporte y la producción de materiales fosfatados requieren energía y conllevan la producción de gases efecto invernadero, lo que incrementa su costo ambiental. Además, el procesamiento de la roca fosfórica genera un subproducto tóxico, conocido como fosfoyeso, cuyo uso está prohibido en algunos países debido a los altos niveles de radionúclidos, principalmente uranio y torio. Este residuo genera a razón de 5 a 6 toneladas por cada tonelada de roca fosfórica obtenida por el proceso húmedo, y por consiguiente se apila a razón de 110 millones de toneladas anuales. Estas pilas representan un riesgo de contaminación de suelos y aguas subterráneas cercanas. Los radionúclidos mencionados también se encuentran en la roca fosfórica, aunque en menor grado. Por este motivo, la aplicación directa al suelo de la roca fosfórica triturada representa un riesgo para los agricultores y los trabajadores que tengan exposición directa a este material. Sin embargo, no existen procedimientos normalizados que puedan regular la radioactividad del suelo debido a fertilizantes fosfatados. En 1949, F. Keith Hubbard fue el primero en señalar que la producción de petróleo alcanzaría una velocidad máxima, o cenit, después de lo cual su producción disminuiría. Al igual que el petróleo, la roca fosfórica es un recurso no renovable, cuya producción mundial eventualmente alcanzará su cenit. Según Hubbard, la etapa crucial no es cuando las reservas se agotan, sino cuando las reservas de alta calidad y de mayor accesibilidad se han agotado. En este punto en el que la producción ha alcanzado su máximo, después de llegar a este punto, las reservas serán menores y por lo tanto se volverá incosteable procesarlas. Un análisis conservador concluye que el cenit del fósforo puede ocurrir en 2033. No obstante, el momento real dependerá de las fluctuaciones que sufran los costos de producción, la demanda y el suministro. Aunque la estimación del cenit del fósforo es algo incierta, los productores coinciden en señalar que la calidad de la roca del fosfato ya está disminuyendo y que muy pronto los fertilizantes de bajo costo quedarán en el pasado. Así, el grado medio de roca fosfórica era del 15% en el año de 1970, mientras que en 1996 equivalía al 13%. Como ya se mencionó, existen ciertas similaridades en el futuro de los recursos no renovables como los minerales fosfatados y el petróleo. Existe, empero, una diferencia importante. El petróleo es una fuente de energía que puede sustituirse por otras. Cuando la roca fosfórica se agote, no habrá fuente que pueda reemplazarlo para producir alimentos, debido a que el fósforo es un elemento que no puede ser sintetizado en un laboratorio.
En la actualidad existen tecnologías y una serie de alternativas políticas que se encuentran en diversas fases de desarrollo y que pueden representar soluciones viables a la crisis de fósforo que se avecina. Durante el procesamiento y consumo de alimentos existen etapas en las que el fósforo puede recuperarse para emplearse de nuevo como fertilizante, ya sea directamente o después de sufrir un tratamiento. Algunas medidas son el uso de residuos de cultivos como fertilizante, el compostaje de los residuos alimenticios en hogares, fábricas y establecimientos comerciales y el aprovechamiento de la excreta humana y animal. Estas fuentes son numerosas y se encuentran distribuidas ampliamente, sin embargo contienen niveles bajos de fósforo. Debido a esto, la recuperación de este elemento se está centrando cada vez más en la obtención de estrubita, cristales de fosfato de amonio y magnesio, tanto a partir de aguas residuales domésticas como industriales. La cristalización de la estrubita es un proceso tecnológico con el gran potencial humano, que promete ser la fuente renovable del fertilizante. Según el Instituto Internacional de Manejo de Agua, 200 millones de agricultores de todo el mundo emplean aguas residuales para riego agrícola, con y sin tratamiento alguno. En algunas zonas urbanas de Pakistán se estima que un 25% de los cultivos hortícolas son regados con aguas residuales, y aunque estas son un fertilizante accesible en países pobres, es necesario tomar medidas para evitar riesgos de salud de los consumidores y de los trabajadores del campo. La reutilización de agua residual doméstica sería más segura si las excretas humanas no se mezclaran con otros flujos de agua como los industriales, en donde se podrían encontrar desechos tóxicos e incluso metales pesados. Por lo tanto, se ha propuesto que la orina no se mezcle con el excremento humano, ya que aquella podría almacenarse y reusarse con relativa facilidad. Así, 2 municipios de Suecia han decretado que todos los inodoros nuevos estén equipados para que la orina se separe y se use como fertilizante. En las próximas décadas habrá cerca de 2 millones de personas más que alimentar, muchas de las cuales nacerán en medio urbano. El uso del fósforo recuperado de excreta humana en la agricultura urbana sería un paso importante en alcanzar los objetivos del milenio, relativos a pobreza, seguridad alimentaria y salubridad. Según un estudio realizado en zonas urbanas de Zimbabue, la orina producida por una población podría sostener por sí misma la agricultura que se realiza a los alrededores. Por otra parte, también existen alternativas para disminuir la demanda de fertilizantes. Estas contemplan el incremento en la eficiencia de la absorción de fósforo en el suelo, la reducción de pérdidas en la cadena de suministro de alimentos y en el fomento de dietas que requieran menos consumo de fósforo. Smil sugiere que el cambio de dietas ricas en vegetales y la disminución del desperdicio de alimentos permitirían optimizar el uso del agua, energía, suelo y fertilizantes fosfatados, todos los cuales son recursos amenazados hoy en día. Esto también disminuiría la emisión de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes. Aunque aún no existe algún estudio que reporte la eficiencia de esta propuesta, es necesario evaluar su costo energético, económico y cultural, así como las consecuencias ambientales. A pesar del agotamiento de las reservas mundiales de roca fosfórica y de las tensiones geopolíticas relacionadas, la futura crisis del fósforo todavía no se considera un problema importante para aquellos que deciden las políticas agrícolas nacionales e internacionales. Por el momento, no existen organizaciones o estructuras gubernamentales dedicadas a la sustentabilidad de este recurso, ni a su manejo en el sistema alimentario mundial. Para prevenir esta crisis, es indispensable que este problema se reconozca y se discuta, y que emprendan varias medidas para disminuir la demanda de fósforo e incrementar su reuso.